Bien, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Y si no fue así, vendrá una semana mejor. Vamos a hacer un repaso, pero no sin antes dar ciertas instrucciones de lo que va a ser nuestra evaluación, ya que hubieron modificaciones. El examen parcial no se va a realizar, solamente se va a realizar la revisión del portafolio, que es su cuaderno de trabajo. Y el examen final, que va a ser en la plataforma Viexam, y ya les vamos a poner fecha. Y es que para el examen final lo vamos a pautar para el domingo 13 de octubre. Vamos a apuntarlo acá. Domingo 13 de octubre es nuestro examen final. Quiere decir que usted, para el portafolio, voy a borrar acá, fecha de entrega es el 13 de octubre también. Entonces, ustedes tienen hasta esta fecha, la última, es decir, que culminamos el 13 de octubre con entrega de portafolio y entrega y aplicando el examen por la plataforma Viexam. El examen va a constar de 20 preguntas, por lo cual ustedes deben prepararse con los temas que ya yo he dado, porque como es un examen final, van a ir, pueden ir preguntas de cada tema o solamente de un tema en específico. Entonces, eso sí, el portafolio o el cuaderno de trabajo tienen hasta esta fecha de culminarlo. Recuerden que el portafolio inicia con una portada. Le pueden colocar portafolio o cuaderno de trabajo. Ponen en la siguiente, colocan en la siguiente clase, en la siguiente hoja clase número 1, apreciaciones de la clase número 1 que ustedes vieron por acá, y seguidamente vienen las prácticas, es decir, todas las actividades domiciliarias. Entonces, si usted lo hizo a computadora, usted solamente en lo que es la clase práctica o las actividades domiciliarias, le hace un imprepan de lo que es lo que usted realizó en esa actividad. Un momento. Luego, si usted lo hizo a lapicero, usted va a hacer sus apreciaciones a lapicero o a lápiz, y seguidamente, terminada una clase, por decirle la clase 1, actividad de la clase 1 domiciliaria, usted debe anexar sus actividades. Entonces, ya, Allá tengo la mierda. un momento que voy a hacer un ajuste aquí del modem porque se me está poniendo inestable. Micrófonos apagaditos mientras continuamos nuestra clase.
Bien, entonces, aclarado esto, si tienen alguna duda, me escriben a mi número. Tengo un nuevo número de teléfono que se lo apunto acá, 998-199-571. Dudas e inquietudes por allí. Entonces tienen hasta el 13 de octubre para ponerse el día con el portafolio y prepararse para el examen final que va a ser ese mismo día en el horario de nuestras clases de geopolítica. Los temas están súper fáciles y no se preocupe que faltando una semana para el examen haremos un repaso. Eso quiere decir que el repaso lo vamos a hacer, este, vamos a ubicarnos. El repaso lo estaríamos haciendo la semana 4, el domingo 4. Es decir, que hoy sería prácticamente nuestra última clase para el 4 hacer el repaso. Entonces, muchachos, pónganse al día porque ustedes son muy buenos estudiantes y aunque algunos no se puedan conectar porque tienen dificultades con el internet, otros trabajan, ustedes son muy buenos estudiantes y sé que harán bien sus actividades. No se vayan a complicar con el portafolio. El portafolio es tu cuaderno de trabajo. Todos los apuntes que has tenido debe estar bien presentable. Debes realizar tus actividades domiciliarias y para el examen final, no te preocupes, vamos a hacer un repaso de los temas más importantes y por eso es que yo en cada clase coloco, ojo, pendiente, puede ser pregunta de un examen. Puedes anotar esas observaciones de manera de que sepas y tengas noción que puedes tener alguna, alguna pregunta dentro del examen parcial que es sumamente muy fácil. Bien, estuvimos hablando en clases pasadas, vamos a nuestro libro. Vamos a ubicarnos, vamos a bajar un poquito. Estuvimos hablando de lo que era el potencial, la realidad y el poder nacional. ¿Se acuerdan de eso? Bien, también estuvimos hablando de las fronteras y parte de ello fue importante conocer lo que era el potencial de una nación porque así conocemos más cómo se dan todos estos eventos dentro de nuestro país o dentro de cualquier país. Y es que es un sistema que funciona para todos los países. Entonces, vamos a ubicarnos en nuestro libro. Un momento, paciencia. Momentino. Vamos a buscarla. Bien, hoy nos toca hablar de lo que fue la Escuela Geopolítica Inca. Y es que ustedes se preguntarán, ¿en el Inca hubo una escuela de geopolítica? Bueno, oficialmente no, porque estas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ellos tuvieron su sistema geopolítico o su escuela geopolítica sin saber, pues sin dar mucho, este, darlo a conocer. Y es que sencillamente en todo sistema, en toda comunidad o en todo territorio que la gente hace vida en ella y va aumentando esa población, se empiezan a crear los sistemas geopolíticos. Es decir, que si vamos nosotros a invadir, vamos a invadir suena muy feo, vamos a suponer que nosotros adquirimos unos lotes de tierra a las afueras de Lima. No les voy a decir exactamente en dónde, pero sí a las afueras de Lima. Y somos 10 familias. En nosotros las 10 familias siempre hay un líder. Y ese líder empieza a repartir los lotes y de repente a Ricardo se le ocurre llamar esa calle Los Próceres y se quieren venir más personas a medida que vamos aumentando las construcciones.
más gente se va sumando y vamos haciendo como un croquis o maqueta de lo que van a ser esos terrenos y entonces empezamos a repartir terrenos a la gente que se quiere ir agregando y le vamos a ir diciendo, mire, le vamos a dar unos terrenos, pero estas son las condiciones, usted no va a pagar nada. Lo único que se le pide es que no construya en madera ni en lata, sino en concreto, en bloque, ¿ves? Y ya que por aquí no hay drenajes de aguas negras, entonces vamos a construir pozos sépticos o letrinas. Entonces, vamos a todos colaborar con el alumbrado, entre todos vamos a solicitarle a Luz del Sur el servicio eléctrico, recuerden que debemos pagarlo, y chan, 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 chan. Bueno, pasaron 10 años. Esa comunidad le pusieron el Gran Imperio. Y resulta que esa comunidad de 10 personas se convirtió ¿en qué? En una comunidad de más de 100 habitantes. Entonces eso quiere decir que partiendo de una realidad, mira, estos son los terrenos que habían, a partir de esa realidad se generó un potencial. Y resulta que esas tierras también son productivas, porque esas tierras se puede sembrar, claro, con un poquito más de esfuerzo porque hay que colocarle vitaminas y otros fertilizantes para ponerla al 100%. Y a partir de allí, entonces, vimos que en la comunidad habían personas que podían dedicar a la agricultura y otro a la ganadería, porque el terreno se prestaba. Entonces nosotros pasamos a ser un potencial para la nación, porque desde nuestras chacras podemos nosotros beneficiar a la comunidad con la venta de nuestros víveres a buen costo. ¿Ves? ¿Te fijas? Entonces el poder potencial y el potencial de una nación surgen a partir de la realidad de la nación. Entonces, tenemos aquí en la Escuela Geopolítica Inca, vámonos para acá, y esto todo comienza con algo que a mí me encanta. Y aunque me era difícil pronunciarlo, lo practiqué bastante para podérselo llevar a ustedes. Y es el Tanguán Tinsuyo. Y es que el Tanguán Tinsuyo es lo que tenemos que hablar hoy. ¡Wow, Miss! ¿Qué es eso? Bueno, esto tú deberías conocerlo y deberías conocer la vestimenta de este personaje, un personaje inca. Y es que el Tahuantinsuyo fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Tuvo como sede la ciudad de Cusco. Y la palabra Tahuantinsuyo proviene de un nombre compuesto por dos vocablos quechua. Tawa, que significa cuatro, y suyo, que quiere decir estado. Y si los unimos, muchachos, ¿qué significa? Cuatro estados. Entonces, no se crean que en la etimología no está nuestro Tahuantinsuyo. ¿Ve? Entonces ya conocemos lo que es la palabra Tahuantinsuyo y pendiente, te la puedo colocar para el examen final. ¿Qué significa el Tahuantinsuyo? Y te lo puedo... Bien, muchachos, eso es una pequeña falla del internet. Sin embargo, vamos a seguir nuestra clase porque está muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Entonces estábamos en el Tahuantinsuyo, conociendo la etimología, es decir, el árbol genealógico, porque vamos a hablar de lo que fue la escuela geopolítica, que ya les dije que aunque no se conoció como tal, porque las escuelas de geopolítica surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que para este hermoso continente que tenemos, lleno de mucha vitalidad, de grandes riquezas en nuestras aguas, en nuestros bosques, pues teníamos ya que este grande imperio ya tenía un sistema ya geopolítico sin saberlo. Y es que volvemos otra vez al que significa Tahuantinsuyo, pero vamos a expandirlo un poquito más porque aquí recuerda que estábamos hablando de 4 estados. Bueno, aquí lo ampliamos un poquito. Y es que el Tahuantinsuyo, que significa las 4 partes del mundo, también ves que aparecen las 4 partes del mundo, también pueden ser los 4 estados. Se dividía en 4 sectores. Y aquí, amigos, si me llego a equivocar, no te vayas a reír. La número 1 se llama Chinchaysuyo, que está al noreste de Cusco. La segunda parte era Collasuyo.
al suroeste, al sureste de Cusco. Y la 3, Antisuyo, al norte y al este de Cusco. Y el cuarto estado, o la cuarta parte, era el Contisuyo, al noreste, al sureste de Cusco, cuya base era la ciudad de Cusco. Te puedo preguntar en el examen final cuáles eran esas 4 partes del mundo o 4 estados, porque me lo voy a decir como 4 estados. Y me deberás responder que era uno el Chinchay suyo, el Colla suyo, el Antisuyo y el Contisuyo. Con eso, mi amiguito, tienes ya nota en tu examen final. Entonces, seguimos con la clase y es que estamos hablando de la geopolítica que existió en el Imperio Inca. Entonces, ya que se está ingresando nuestro compañero, le voy a hacer una acotación de que tengo un problema de inestabilidad en el internet, así que si se desconecta, él automáticamente se vuelve a conectar. La clase va a seguir y esperemos que no se suscite más esta inestabilidad que tengo. Entonces, en la organización política incaica, teníamos aquí a Pachacútec o Pachacútec. Para poder gobernar mejor su imperio, lo dividió en 4 suyos o grandes provincias. ¿Y cuáles son esas grandes provincias? La que les acabo de mencionar. Aquí la tenemos, el Chinchay suyo, aquí tenemos el Antisuyo, el Contisuyo y el Colla suyo. Y es que el Chinchay suyo estaba en ¿dónde? Hacia el norte, como lo puedes apreciar aquí. Mira dónde estaba. Y el Colla suyo estaba hacia el sur. Mientras que el Antisuyo y el Contisuyo estaban ¿dónde? A uno hacia el este y uno hacia el oeste. Cada suyo era dirigido por un suyuyo, que es un apócope de gran gobernador. Es decir, que cada, cada división tenía un gobernador. Imagínense, para esa época, estaban divididos así. No había que si, mira, yo estoy en Madre de Dios, que si yo estoy en Tumbes. No, no, no. Existía un solo gobernador para toda esa parte que le correspondía, que era bastante amplio. Imagínense, si el gobernador de Arequipa, de Cuesta, imagínense, vamos a mencionar de Arequipa, puedo mencionar a otro, vamos a poner de Puno. Le cuesta dominar o gobernar porque considera que es grande y que hay muchos pobladores. Solamente imagínese gobernar para 5 o 6 provincias. Entonces es bastante, ¿verdad? Visitar todos esos terrenos, ver que se esté haciendo las cosas como es, conocer las demandas del pueblo, las necesidades, nada más por esa parte. ¿Cómo se sentirá ser presidente entonces? Si tienes que tener el dominio total de una nación. Y a veces la gente dice, ay, pero es que este presidente no está haciendo nada por la comunidad de Ancón, la tiene abandonada. Pero es que, sinceramente, nuestro país es demasiado grande, grandísimo. Entonces, a veces no se da abasto para todas estas cosas, pues para poder atender a todo esto, a estos pobladores. Entonces, por acá seguimos en nuestra lámina porque ya les di lo que fue la organización política. Y es que los incas no eran como de repente pensará un europeo, no, un indiecito, no, no, no. Este era un imperio dominado por personas que tenían nociones y aunque no tenían un título universitario de político, de abogado, ni nada de eso, eran personas que estaban muy organizadas y por eso es que se habla mucho de este imperio, así como los mayas, los aztecas, que fueron grandes culturas que estuvieron muy organizadas y de esa organización quedaron evidencias, muchas evidencias de que ellos existieron y de la forma en que ellos estaban organizados. ¿Ves? Entonces, cuando hay una buena organización, dejas huellas en la historia. ¿Ves? Que de repente tú construiste una hermosa casa, pero pasaron 70 años
Y ya, bueno, lamentablemente ya la persona dueña de esa casa falleció. Y falleció la esposa, fallecieron los hijos, porque esa es la ley de la vida. Fallecieron viejitos ya, pero quedaron los nietos, y los nietos bien, pueden decir, esta casa la construyó mi abuelo. Es la evidencia de que el esfuerzo que usted hizo en esos años ha valido la pena. Le ha dejado a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos y todos ellos. Y entonces, esa es la prueba de una organización, que usted, la persona tuvo que haber trabajado para poder haber hecho la plata para construir esa casa a su gusto, porque de repente fue una casa muy bonita. Y todo el sacrificio suyo o de la persona, vamos a hablar de la persona, me gusta hablar siempre de algún estudiante o de alguna persona que conozca aquí, es el esfuerzo de esa persona en hacer crecer, ¿ves? Esa, esa fortaleza, esa casa. Entonces, de esta manera, el Inca era una persona muy dada pues a la organización, y figúrate que ya ellos, por eso es que no se les puede tratar así por debajo, porque ya ellos, figúrense toda la división que hicieron, ellos decidieron llamar por estos nombres a estas divisiones. Vamos a dividirlo en 4 y hasta sería mejor, ¿ves? Pero con el tiempo surgió la necesidad de dividir el Perú en muchos departamentos. Entonces, ellos tenían esta manera de organizarse. Sin embargo, estaban pendientes de sus, de sus miembros, vamos a decirlo así, de las personas que ellos estaban allí. Y esto permitió que surgieran las formas de trabajo. Y es que las formas de trabajo aquí en el Tanguantisuyo tenemos que eran 3. Y en las siguientes láminas lo vamos a ampliar un poquito más. Y es que estaba el AINI, que era el sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del AIU, en especial para trabajos agrícolas y la construcción de casas. Te puedes dar cuenta que en el AINI, ¿ves? El sistema de trabajo de reciprocidad familiar estaba dirigida ¿hacia qué? Hacia los trabajos agrícolas y construcción de casas. No todos podían construir, había que delegar también funciones a otras personas, porque si todos nos dedicamos a la agricultura, ¿quién se dedica a la parte de la construcción civil y quién se dedica a los cableados, a la electricidad, al drenaje? Claro, lo que te estoy mencionando no existía en esa época, pero vamos a suponer que sí. Y esto sucedió en el AIN. En la mitad, el sistema compuesto por indígenas a favor del Estado imperial trabajaban por turnos en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas y acueductos. Es decir, que, figúrate, ¿por qué se tiene que hablar de que ellos hicieron geopolítica en su imperio? Porque ellos partieron de una realidad nacional. Ellos defendieron su núcleo. Y es que en geopolítica también hablamos del núcleo. Nosotros, nosotros ahorita estamos dentro de un núcleo donde viven seres vivos que se desarrollan. El Inca fue así, ellos tenían su núcleo, lo querían cuidar. Entonces, ya una vez que ellos vieron que el imperio tenía tanto provecho en sus terrenos, tantos pobladores, ellos partieron de esa realidad nacional para crear un potencial. Figúrate que estas personas no tenían ninguna noción en agricultura, no tenían un título en ebanistería o en obras civiles o era ingeniero, no, que eso es lo más asombroso. ¿No te preguntas cómo fueron realizadas las pirámides de Egipto? Esa precisión, esa perfección de esas pirámides. Pues es algo interesante saber cómo lo hicieron. Entonces, la mitad, ya sabes que se encargaba era de la construcción de caminos, puentes, fortalezas y acueductos. Mientras que en el Inca, los trabajos comunitarios que se realizaban en obras a favor del AIU y del INTI
que eran las construcciones de locales, canales de riego, fortalezas, minas, cultivos y tierras estatales. Estos sí eran más como variados. Sin embargo, cada quien tenía sus funciones. Y es que te puedes dar cuenta que en la imagen tenemos personas trabajando la tierra, otros se dedicaban a crear puentes, caminos, fortalezas, y otros se encargaban de la construcción locales, canales de riego porque mientras ellos sembraban necesitábamos, mira los canales de riego, necesitábamos ver cómo solucionábamos para que pudiesen esas plantas crecer. Entonces aquí tenemos un poquito más amplio el sistema de trabajo. Y no te mencioné la última, que era el chunca. Pero antes del chunca, vámonos otra vez al AINI, que es la reciprocidad. Eso es su significado. AINI, reciprocidad. Y es que este sistema de ayuda mutua familiar que benefició a los miembros del AIU, y mientras que el INCA era la colectividad, el MINCA, y fue el trabajo alegre y festivo en beneficio del AIU o la comunidad, trabajando en las tierras del sol y la comunidad. El MITA, que era obligatorio, era un trabajo obligatorio, planificado y rotativo hecho por los eh, aturunas para el Estado en construcción de obras públicas. Y eso lo vimos aquí en el MITA, ¿ves? Que se dedicaban a la construcción de caminos, puentes, fortalezas y todo lo que tuviera que ver con este ramo. Mientras que el Chunca era el sistema laboral de defensa civil y era organizada ¿por quién? Por nosotras las mujeres en caso de emergencia. Estábamos allí para cualquier emergencia que se suscitara dentro de cada uno de estos sistemas. Entonces, ¿qué te pudiese yo preguntar para el examen final? Ya que tengo aquí dos estudiantes que se acaban de incorporar, como es Diana y Alessandro, y es que tenemos fecha ya de examen final y fecha de entrega de portafolio o cuaderno de trabajo. Y es que para el domingo 13 de octubre vamos a aplicar el examen final, ya que no habrá examen parcial. Ese mismo domingo 13 vamos a hacer nuestro examen final en el horario que corresponde a la asignatura, es decir, a las 9 de la mañana hasta las 10 del domingo 13 es el examen eh, final. Luego vamos a entrar a la segunda sesión de manera de hablar sobre la participación del examen, aclarar dudas, inquietudes que tuvieron, y ese mismo domingo deben entregar hasta las 12 de la noche su cuaderno de trabajo. Bien lo puede hacer a computadora, bien lo puede ser lapicero. Las especificaciones de elaborar este cuaderno de trabajo yo se las apunté. Y vuelvo a repetirla, y es que usted debe realizar un portafolio o cuaderno de trabajo donde usted en la primera hoja va a colocar, si quiere, coloca cuaderno de trabajo o coloca su portafolio, coloca su nombre, su grado, la asignatura, y en la segunda hoja, clase número 1, qué fue lo que usted vio en la clase número 1, qué entendió, qué se apreció, sus apuntes, si quiere ampliar un poquito más, lo puede hacer. Y luego viene el domingo 10, el domingo 13 de octubre, examen final y entrega de portafolio. Entonces, después que te coloque clase número 1 y coloque sus apreciaciones, coloca las tareas domiciliarias de esa clase número 1. Si usted lo hace a computadora, bueno, hace un capture y lo coloca bien arregladito dentro del formato. Si lo hace a lapicero, bueno, yo expliqué cómo hacerlo a lapicero. Hay preguntas que requieren leer muchos textos, entonces vamos a colocar las preguntas directas. Entonces ahorita cuando en la segunda sesión, minutos antes, vamos a dedicarnos a explicar un poquito más lo que es el portafolio o cuaderno de trabajo. Si le dicen tienes que entregar un cuaderno de trabajo, es el portafolio. Entonces, no se preocupen, el examen va a ser por una plataforma online que les mostraré en la segunda sesión. El domingo 8 estaremos haciendo
el repaso de nuestra clase. Es decir, que hoy prácticamente estaríamos, déjame revisar un momentico aquí el calendario. Estamos a 27, domingo 4, domingo que viene 4. Vamos a visualizarlo un poquito mejor acá. Un momento. Ok, estamos a 27 de septiembre. El próximo domingo sería 4. Tendríamos nuestra clase. Ajá, nuestra clase. Voy a corregir. Voy a corregir porque me equivoqué en la fecha. El examen es el 18, perdón, el 18 de octubre. Pasa que les di la fecha de días de semana. El examen es el 18 de octubre. Es decir que el siguiente domingo vamos a tener nuestra última clase porque el día 11 de octubre tenemos nuestro repaso para la preparación del examen. Entonces, todo va a estar dirigido al 18. El domingo 18, examen parcial y entrega de cuadernos de trabajo y portafolio. Ricardo, para que modifiques la fecha, porque había dicho el 13, no es el 18. Es el 18 de octubre en la hora que nosotros nos toca geopolítica. ¿Qué temas van a ir? Para eso vamos a hacer un repaso el día 11. Y tienes que tomar en consideración todos los apuntes. Cuando yo digo, mira, esto puede ser examen parcial, puede ser considerado, porque son muchos temas los que vamos a desarrollar. Pero es que el examen va a estar súper fácil porque se va a tratar de selección múltiple y verdadero y falso. Los que ya han presentado por acá, como Ricardo, saben que el examen es súper fácil. Entonces, muchachos, corrijo nuevamente, 18 de octubre, examen final y entrega de cuaderno de trabajo. Es decir, que tienes, mira, 2 semanas para ti, para ponerte al día. Entonces, ya dicho esto, no se preocupe que al final de la clase me voy a dedicar unos minuticos a aclarar sus dudas e inquietudes. Bien, tenemos los principios económicos y que entre estos principios económicos también tenía la reciprocidad, redistribución simétrica y era la prestación de servicio, intercambio de trabajo realizado entre los miembros de la ILO. Es decir, como una especie de trueque. Mira, Diana, yo sé planchar muy bien con unas piedritas espectaculares, porque no había plancha eléctrica y de repente lo hacían con piedras, pues. Y Diana me dice, mira, yo te puedo pagar con, eh, ¿qué te puedo pagar ayudándote con tu jardín? Entonces, había ese intercambio de trabajo entre los mismos miembros de la ILLU, prestación de servicio. Es como decir, una mano lava la otra y ambas se lavan juntas. Mientras que en la redistribución, la redistribución era asimétrica y el Estado se beneficiaba del trabajo de la comunidad y a cambio redistribuía los excedentes producidos. ¿Te das cuenta que en la reciprocidad la redistribución era asimétrica? Es decir, yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Ves? Entre nosotros, pues entre la comunidad. Pero ya en la redistribución asimétrica era el Estado quien se beneficiaba del trabajo de la comunidad. Claro, y es que el Estado no nos dejaba por fuera. Aquí muy bien dice que eh, aunque el Estado se beneficiaba del trabajo de la comunidad y a cambio redistribuía los excedentes producidos, también habían ciertos beneficios, no es puro trabajo, 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 no. Entonces aquí tenemos la estratificación social en el Tanguantisuyo. Y es que tenemos aquí vamos a decir, los estratos sociales de lo que era en esta época.
del Tahuantinsuyo. Y tenemos nuestra famosa pirámide. Y aquí pendiente, muchachos, porque de aquí salen preguntas del examen final. Y comenzamos con la base, abajo de la pirámide. O sea, lo que está más por debajo de la pirámide, ¿quiénes están? Las mituarmis o mitarwarmis, que son las prostitutas, porque no vaya a creer usted que la prostitución es de estos tiempos. No, 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 por eso es que usted escucha que, no, María se dedica, o fulana se dedica al trabajo más antiguo, ya sabe cuál es. Muy bien. Y tenemos acá en la segunda fase los yanaconas y piñas, que eran los siervos. Y entre estos siervos estaban los yanaconas, que eran siervos de la nobleza o del culto, los yanacos, que eran siervos del Inca y del Estado, y los piñas eran prisioneros de guerra, y los ayas. Entonces, en esta base te puedes dar cuenta que estos siervos habían unos que servían a la nobleza, otros al Inca, y otros eran prisioneros de guerra. Entonces, imaginamos que estos prisioneros de guerra eran quienes no tenían ciertos beneficios, mientras que los demás sí. Luego en nuestra tercera base tenemos a los mitimaes, que eran los aturunas en otras naciones. Ellos eran como, vamos a decirlo, embajadores. Un momento. Y seguidamente de ellos tenemos los anturunas de otras naciones más. Es decir, que había como embajadores allá y embajadores acá, eran como decir los representantes. ¿Ves que estaban organizados de una manera mejor que la que tenemos en la actualidad? Luego tenemos las anturunas incas, los propios de acá. Y seguidamente en estos tres pilares estaban, en este que está acá, en este primer pilar vacío, estaban los especialistas de otras naciones. ¿Te das cuenta que el imperio inca no era nada más puros personajes con flechas, prendas de oro? No, 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 eran personas de un imperio. Gente que sabía lo que estaba haciendo, tenían especialistas de otras naciones, mientras que en la segunda base que está aquí, vacía, estaban los especialistas incas. Y dentro de ellos teníamos a la élite subordinada. Y mientras que en la punta, ¿quién estaba? La élite expansiva o imperial. ¿Y quiénes pertenecían a esta élite expansiva imperial? La nobleza inca, Panacaillu, Orejones. Y en la élite subordinada estaba la nobleza regional, la periférica y la nobleza de privilegio. Y es que estas ambas élites se apropian del excedente, monopolizan el conocimiento y ejercen la función administrativa. Es decir, que en estas dos bases que están aquí, de la punta y en la que sigue, eran las bases administrativas de todo este imperio. Era quienes eran los responsables de que todo ese sistema funcionara a cabalidad. Eran quienes daban las órdenes a los anturunas, de anturunas incas, a los anturunas de otras naciones, a los mitimaes, a los yanaconas y piñas, y a los mitiwarmis o mitiwarmis también. Entonces, seguimos aquí en la punta, en estas tres pilares, y es que eran las clases dominantes. Ellos tenían apropiación del excedente y eran hegemónicos, y estaban los no hegemónicos. Los hegemónicos eran los que estaban dentro de la nobleza inca, y los no hegemónicos eran los que estaban en las especialidades tanto incas como de otras naciones. Luego en la base que tenemos aquí, en donde están los anturunas incas y los anturunas de otras naciones, ellos eran producción del excedente, y ellos eran las clases dominadas. Los de arriba eran las clases dominantes, los que mandaban, y abajo eran todas las clases dominadas. Ellos eran los que hacían estos trabajos. ¿Ves? Los que estaban abajo. Claro, no te voy a decir qué trabajo hacía la prostituta, porque la prostituta también pertenecía a parte de esta comunidad. Y no eran llamadas prostitutas, sino que se les denominaba mitawarmi, ya sabíamos quiénes eran estas personas. Entonces aquí puedes ver muy claramente lo que es esta pirámide de estratificación social. Y es que
aquí, de los Anturunas para abajo, trabajaban para quién. Ellos tenían que trabajar para los que estaban aquí arriba, ¿ves? Ellos trabajaban para los que estaban allá arriba. Todos ellos que están aquí abajo eran dominados por los que están aquí en los tres primeros pilares. Y es que así funciona un sistema geopolítico. A ver, en la actualidad, ¿quién tenemos? Arriba, el presidente, a la asamblea o el Congreso. Al presidente, al Congreso, a todo el gabinete que tiene el presidente. ¿Ves? Están los ministerios. ¿Y quiénes están aquí abajo? Estamos las clases dominadas. ¿Y quiénes son esas clases dominadas? Bueno, estamos los docentes, estamos todos aquellos que hacemos, no docentes, están las personas que son enfermeras, están los ingenieros, está la clase obrera, están las amas de casa, estamos todos nosotros que no pertenecemos a la parte de arriba. Y es que nosotros hacemos que la nación crezca, porque sin el conocimiento suyo, de repente usted es un excelente agricultor y yo soy una excelente costurera y ambos somos de las clases dominadas porque somos parte del desarrollo de este proyecto de crecimiento de la nación. Y por eso es que una nación crece. No todos se pueden dedicar a la agricultura, no todos se pueden dedicar a la peluquería, ¿ves? No todos pueden ser profesionales, lastimosamente. ¿Ves? Entonces cada quien desarrolla sus propios talentos. Está el que es excelente carpintero, está el que es excelente herrero, está el que es excelente constructor, ¿ves? Sin necesidad de un título, porque hizo cursos y se preparó, y son personas que son excelentes. Por eso imagínense yo que soy docente, yo no sé nada de costura. ¿A quién tengo que recurrir? A una costurera. Y es que la costurera no tiene menos valor que yo, ni yo tengo más valor que ella, ni yo soy menos. Es que somos necesarias. Ustedes, y yo que estoy aquí de este lado, somos necesarios para el país. Ustedes en un futuro pondrán a prueba o demostrarán sus grandes dones, demostrarán su profesión y serán parte de este sistema geopolítico, pero en otro ámbito. Ahorita somos parte del sistema geopolítico de acá del Perú, ¿ves? Pero vamos a especializarnos, vamos a salir de uno de los escalones de acá. Vamos a dejar de ser llanaconas para convertirnos en ¿qué? En especialistas de otras naciones. Entonces nos queda 1 minuto 23, muchachos. Les recuerdo que finalizada esta sesión ingresen a la otra, a la segunda parte, para continuar con el tema. Recuerden que en la segunda parte estaremos hablando del examen final, el portafolio o cuaderno de trabajo, y si tienen algunas dudas, inquietudes en cuanto a la evaluación, bueno, podemos debatirla o podemos aclararle en la segunda sesión. Entonces, voy a silenciar el micrófono. Si deseas hacer algún apunte o tomar un captura de puedes hacerlo.